Saludos cordiales, Baixapá. Ñamoñe, programa Piajú, Camino de Santidad. Acá de la ñane programa Iponade, con Ana Ñaígina en la ciudad de Quiquio, departamento de Paraguarí, dentro de una iglesia con muchísima historia. Estamos en el templo de la ciudad de Quiquio y ustedes van a estar apreciando la obra de arte que es esta iglesia, este templo, realmente un retablo espectacular, unas imágenes con un valor histórico extraordinario, y es un privilegio y es una gran bendición por encima de todas las cosas llevar adelante un nuevo programa dedicado a la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, que está caminos a los altares de la Iglesia Católica. Y hoy estamos siendo recibidos por el cura párroco, por el Padre Ignacio Espínola. Él es cura párroco de la Iglesia de Ubicuí y al mismo tiempo está al frente de la Iglesia de Quiquio. Así es que agradecemos a Dios por darnos esta gran oportunidad para estar nuevamente en comunicación con todos ustedes. Y saludamos al país Ignacio. ¿Qué tal, Padre Baixapá? Gracias por recibirnos, güey. Por ahí, Luis, Maitei Debe, a mi Oacuera, Yanderesa, Yanderendúape, Cuameña y Media, Yandeyararogape, Cotupao Ponaite, País Julio, hoy ha venido un vapo, Cuabe, Pesao Pután, con Ponaite. Aguiterei, Pesa, Peyuagüere. Muy bien, Padre. Padre, acá me estabas comentando que esta iglesia fue ampliada y restaurada también durante la vida del Padre Julio. En realidad es una caja, historia, porque historia como hazañan de las generaciones del pasado, de generación en generación, y hay muchas cosas importantes de la vida. Realmente un legado maravilloso y ciertamente yo recojo las versiones de la gente acá. No me he compenetrado aún en los detalles históricos. Sin embargo, cuentan la gente que aquí esta iglesia antigua tenía una estructura un poco más baja y el Padre Julio, cuando llegó a Quiquio para la evangelización, entonces miró siempre el templo y quisieron restaurar, agrandar, darle una nueva forma, un nuevo carácter. Entonces, en ese sentido, él, con la gente, con el pueblo, desmontaron el retablo, el hermoso retablo, con mucha delicadeza, con los números, y guardaron en el lugar que es la casa parroquial, acá cerca. Y entonces el pueblo entero se empeñaba a hacer ladrillo, él mismo diseñaba con los oleros, lugares de olería para hacer los ladrillos, la gente hacían los ladrillos, levantaron un poco más la iglesia y volvieron a poner otra vez tal cual como está. Entonces, sin tocar la maravilla artística que hay aquí, se levantó un poco el templo, seguramente también el frontis del templo, y quedó entonces como que marcando el sello del País Julio también en este lugar, porque el País Julio marca un poco la trayectoria de la historia del Paraguay, la vida franciscana, la evangelización, y él en su época puso lo mejor de sí, el sello del amor a la Eucaristía, al templo, la participación de la gente, y aquí hoy nosotros estamos disfrutando de este legado maravilloso. Realmente es un legado extraordinario. Padre, estoy viendo acá imágenes históricas realmente. ¿Qué es lo que podemos destacar de estas imágenes? ¿De qué santo sería? En el centro vamos a destacar a la Natividad de la Virgen María, en cuyo homenaje, ¿verdad?, se consagra la parroquia. La Natividad de la Virgen, 8 de septiembre celebramos. La María, madre, joven, por eso casi la gente le llama María adolescente, María niña, pero sí, ya tiene el niño Jesús a su lado, y esta es la imagen de la Virgen del Rosario y Santo,
como también los cuadros de la Semana Santa. Recordamos que, ¿verdad?, que la religiosidad en el Paraguay, la Semana Santa tiene una importancia extraordinaria desde el punto de vista de la fe. Entonces, todas las imágenes que era la catequesis de aquel tiempo y permanecen ahí, seguramente de los misioneros antiguos, y que Padre Julio lo guardó con mucho empeño y le da el valor que le correspondía y el lugar que tiene que estar en la exposición de la fe para la gente. Y tenemos ahí, por ejemplo, el cuadro de Jesús que cuando ha sido flagelado, Jesús atado a la columna, y también la imagen que infaltable, ¿verdad?, de la Virgen, la Dolorosa, como también San Juan el Evangelista, que acompañó a la Virgen María al pie de la cruz de Jesús en el Calvario. Sí, qué bueno. Veo también que tenemos al ángel... El ángel Rafael. Rafael. Rafael, sí. Rafael es el abogado de los viajeros. Así mismo, 3 arcángeles destacan en la liturgia cristiana católica actualmente, que es San Gabriel, el que anuncia la Virgen María, San Miguel, que es el abogado de la gente, ¿verdad?, que vence al mal, al demonio, sí. Y San Rafael, él es el viajero. Y también al mismo tiempo de médico encontramos, ¿verdad?, la imagen, en la figura de Tobías del Antiguo Testamento, aquel joven que partió, ¿verdad?, la migración buscando trabajo y buscando también una esposa que pertenezca al pueblo de Israel. Entonces Rafael fue, y su padre, que era un gran señor, servidor de la comunidad, perdió la vista, y entonces a la vuelta un señor que le acompañaba, que era el ángel Rafael, entonces le dio la grasa del pez para ungir los ojos de su padre y para que puedan volver a ver. Y acompañó al hijo Tobí, ¿verdad?, para conseguir la esposa, conseguir trabajo en lugares extraños. San Rafael, por eso, siempre el paraguayo que emigra de aquí para allá es el abogado también, y también nuestro médico. Qué bueno, ahí está padre. la imagen estampada con un cuadro maravilloso, ¿verdad? Qué bueno. Es lindo realmente la Iglesia Católica, la vida cristiana, es muy hermosa, y tenemos tantas ventajas dentro de la enseñanza del cristianismo, dentro de la religión católica. Tenemos tantas ventajas y tantas bendiciones a través de los ángeles, de los santos, que lógicamente están siempre bajo la supervisión y la protección del Todopoderoso. Bueno, Padre, estamos llegando al final del primer bloque. El tiempo pasa muy rápido y nuestra entrevista es muy rica realmente. Y en breve vamos a regresar para seguir hablando acerca del legado del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Bien, estamos de regreso con una gran alegría, con la gran bendición de Dios. Qué bendición realmente, qué privilegio estar acá dentro del templo, la iglesia de la ciudad de Quiquio. Bueno, vamos a seguir hablando del siervo de Dios que realmente cada vez más nos apasiona, nos entusiasma, la vida del Padre Julio. Estamos pisando las huellas del Padre Julio. Imaginémonos, él fue cura párroco acá de esta iglesia, ayudó a ampliar este templo hermosísimo, y lógicamente también el legado espiritual del Padre Julio es lo más valioso, por supuesto, que es lo que nos importa a todos los cristianos, porque es el camino para que un día nos encontremos con nuestro Creador en el reino de los cielos. Y él fue cura párroco de la iglesia de Bicuí, acá de Quiquio, y también de Mbuyapej. Bueno, Padre, ¿cuál es
¿cómo usted como sacerdote, qué es lo que puede sentir en relación al legado espiritual del Padre Julio en relación a estas comunidades, de tanto de Ubicuí, de Quequio como de Muyapeg? Sí, bien sabe valorar los legados materiales que tenemos, el templo, hospital, escuela, clubes deportivos, camino, que marcó, ¿verdad?, de alguna manera. Sí. Pero lo más importante, que es también perceptible, ¿no?, imperceptible por ser espiritual, en la sensibilidad religiosa de esta región, tanto de Ibicuí, ahora que estoy conociendo también Quequio, María Antonia, en la cercanía, hay una religiosidad profunda, eso es lo que podríamos decir, con una marca, un poco de franciscanismo. Recordamos que Padre Julio proviene de Cazapá y esa espiritualidad cristiana con sello franciscano, eso es lo que ha dejado en el pueblo la fraternidad, el amor profundo a la iglesia, a la Eucaristía. Hay gente que aprecia muchísimo la labor del sacerdote, el respeto del sacerdote, realmente como un representante de Cristo. Hay todavía aquí lo que se dice pa'imajeí, esa obediencia al evangelio que predica el sacerdote. Hay motivación especial de la gente. El trabajo comunitario es muy más fácil. Entiende la gente también que la fe no queda como la expresión del Papa Juan Pablo II, reducido en la sacristía, sino que la fe fermenta en la sociedad. Eso significa que debe haber una promoción con la persona, con la comunidad, entendido así el camino, la economía, el trabajo, la agricultura, todo eso está en la mente, en la práctica de la gente. Pero sobre todo esa fe profunda, ese respeto profundo a la fe cristiana y la práctica al modo de la religiosidad popular, por un lado, y siempre queriendo renovar a la enseñanza actual de la iglesia. Eso es lo que yo puedo percibir. La gente espera, ve al sacerdote como un buen padre, como lo han entendido al país Julio. El país tiene que ser bueno, el país debe ser comprensivo, país bueno hará, país de la gente, país hayan de yare yohua, país pueblo mbae, pertenece también al pueblo. País rupibeyan de yara oñe, a umascana o imanaja pepe, y la país. Esa es la experiencia que yo tengo en esta región. Entonces me siento muy a gusto también. El país de todas maneras tiene que ser un consejero en todos los órdenes de la vida comunitaria, social, económica, familiar, los problemas que se presentan. Sí, una fe fermentada también en la vida de las familias y del ámbito social. Decime, padre, ¿cómo ustedes los sacerdotes, especialmente ustedes que están acá en esta zona, en donde el Padre Julio dejó recuerdos así, como usted está explicando, muy profundos y muy marcantes en la comunidad? ¿Cuál es el impacto, por decirlo así de una forma, la influencia de esa vida del Padre Julio, de su forma de ser, de su compromiso con la comunidad, de ese buen recuerdo, esa excelente formación que dejó espiritual y comunitaria que dejó por estas comunidades? ¿Cómo afecta en forma positiva la vida sacerdotal de ustedes, padre? Bueno, y es un ejemplo para nosotros, que es posible vivir como Padre Julio vivió un contexto sociocultural, religioso muy particular, ¿verdad?, en el Paraguay. Padre Julio para nosotros es un ejemplo, ¿verdad? Él compenetrado con la circunstancia, la situación buena y mala del pueblo, ¿verdad? Eso a mí por lo menos personalmente me hace mirar el Evangelio en la realidad, cómo fermentar, el compromiso y sobre todo su vida de santidad también. Ante tantas circunstancias, dificultades en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Un mundo secularizado, un mundo superficial y en todos los aspectos. Sin embargo, Padre Julio nos hace mirar que debemos amar la familia, debemos amar a la persona y sobre todo a los más humildes,
a los campesinos. Él quiso entregarse por el Paraguay, por eso no ha ido a misionar en otros lugares, pero su campo de misión es su propia tierra y con la gente más humilde. Y eso nos impacta a nosotros porque eso es evangelio. Eso es lo que Jesús nos ha dejado. Es el ejemplo de Jesús que caminaba con la gente. Como dijera el Papa Francisco, tenemos que ser pastores con olor de oveja. Y el país Julio fue así. Entonces a nosotros nos impacta. Tenemos aquí un país verdaderamente paraguayo y te país te. País anda esa guaite y anda país. Ore rumbu pona ve ahí allá va país Julio y pona interés y las escobeores de Guaná. Se ven Guaná. El agua y aquella según la ese país con la santidad de hija. Pero repetía esta vez y tú ahí sube. Mi hermana fuera, pero yo preocupar a la gente, era yo ocupar de la gente. Mañana ya para paraguayo asumir paraguayo en embojará iramos. Entonces muy parupija mitad huérfano me van a ir me van a tener estudiar mi jamás hacer me van a hospital yo preocupa campesino de homba apoya mapomina la cocuepe y ya pomba esa na pei na puente ya pa muy ahí la autoridad fuera en la pese ya mi hermano el doctor porque yo ve han andado operado de rapizabe que ni mañana pupe yo está oro eso es sante persona humana. Entonces mi ahora ya para la trabajo y ya puedo, está en de profesión, pero está para hija más todavía, y mañana ya de la pizza, hay vagina, ya de hermanos, hay vagina, ya de ya Jesucristo y todo. Ya año te jape, ya hay por ya jugar con eso, ya mo hay si yaranga eso, ayer para coger la ya de yaranga, o para la para julio yo juego con la moria jupe la ya de yaranga, ya de yara y te voy, la imagen de Dios. Eso entonces para nosotros es una espiritualidad profunda que parte desde la experiencia realmente de la paraguayidad, de la cultura paraguaya con el hombre paraguayo, y eso no debemos perder a pesar de que el tiempo vaya cambiando, el contexto social, cultural vaya cambiando, pero el evangelio es el mismo y debemos mirar siempre, hoy que abundan los pobres, ¿verdad? Hoy que no tienen hospitales o porque se vacían, digamos, hospitales o los remedios que debían contar la gente, tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al bienestar, acceso al trabajo digno para tener una economía. Eso se está, por la corrupción, estamos perdiendo. Y entonces el evangelio, el sacerdote de hoy, no puede estar ajeno, insensible a esta realidad. Muy bien, padre. Bueno, llegamos al final del segundo bloque. En breve estamos de regreso. Estamos de regreso, programa Camino de Santidad, dedicado a la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. A ver, y hay una país Julio te país paraguayo puro ite. Pues aguazú, pues marete. Varela pues aguazú porque oñanima o servío las apichape la comunidad sin ningún temor, sin ningún miedo, pensando en ese mandato divino del servicio, de la caridad, de la misericordia. Y bueno, seguimos hablando acerca de la vida del padre Julio, pero yo quiero destacar, a ver, Pailla Guaputi, silla, ¿cuál histórico hay con de silla? Cuando me van a la país Julio Guapura, posiblemente. La silla presidencial, ¿o qué? Utayendo la historia, un poco a Upija, Guapu, Nera Cae, ya apoyado misa, cara. Qué bueno, qué alegría, qué bendición realmente. ¿Eh? Bueno, padre, nos estamos acercando al aniversario del fallecimiento del padre Julio César. El próximo mes, el 4 de julio,
Y bueno, si usted nos puede hablar un poquitito de los preparativos para esa fecha. Bueno, la preparación, la logística final, ¿verdad? Porque la gente ya se prepara en forma general, ¿verdad? Una peregrinación, ya una tradición. Este año vamos a celebrar 81 años de su partida a la casa paterna. Como siempre se dice en Ubicuí, el nacimiento a la eternidad del Padre Julio. Él falleció el 4 de julio de 1943, el año pasado 80 años, hoy 81. Y hay una tradición, yo hace 2 años que estoy en Ubicuí. El padre Víctor Valiente había preparado su última fiesta para Julio, yo ya le acompañé. El año pasado nos corresponde con un equipo frondoso de Ubicuí, de Carapeguá, de Muyapeú, de Quiquio, de la diócesis, el obispo Celestino Campo, hay toda una cantidad de personas que preparan, miran, ayudan, igualmente la ciudadanía, las autoridades, para que sea realmente un momento maravilloso y cada vez más sea significativo y espiritual de la fiesta del País Julio. Y este año, de manera más sencilla, pero con el mismo vigor de siempre. Este año, como tradicionalmente se ha hecho una peregrinación, sea ya del hospital regional que él fundó, esta vez queremos partir con una ceremonia y la procesión, la peregrinación, desde el lugar donde el País Julio murió, falleció. Que solamente queda un patio, ¿verdad? La casa donde él falleció, ya esa casa ya desapareció, pero en el mismo lugar significativamente, y según me dicen por primera vez, vamos a partir de ese lugar, a una procesión. Y como este año es el año de la oración, en el acto penitencial quisiéramos plantear en primer lugar un pedido por la paz. Él veneró la Virgen de la Paz, ahí su capilla que él consiguió del obispo aquel tiempo, Monseñor Agustín Rodríguez, para que esa capilla ahí sea venerada la imagen de la Virgen de la Paz. Entonces, el mundo necesita paz, nosotros necesitamos paz, entonces debemos pedir la paz. Nuestra oración debe ser un pedido de la oración de la paz. Por otro lado, también en el año de la oración nos hace reflexionar los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya sobre los pobres y los vulnerables. Y también eso toca la vida de Padre Julio, los pobres y los vulnerables. Pero sobre todo aquí mirando nuestra indiferencia hasta este sector, ¿verdad? Y a esta realidad paraguaya que vivimos, los pobres cada vez más son pobres y más olvidados, sea por nosotros, por la iglesia, sea por el Estado, sea por la ciudadanía. Entonces es un momento maravilloso para pedir por los pobres, reivindicar, pedir perdón y por supuesto enmendar, significa eso, comprometernos con la justicia, con el bien común. Y tercero, también es reclamado en la oración el cuidado de la naturaleza. Ese es un reclamo del Papa Francisco, hay un cambio climático y eso se debido un poco a la acción indiscriminada del hombre para afectar la naturaleza. Y entonces debemos pedir también perdón por esta situación. Y finalmente, terminada la celebración, la adoración al Santísimo. Sabemos que la vida del padre siervo de Dios, Julio César, un hombre de oración, de muchas horas de oración, y frente al Santísimo. Ahí está su fortaleza. Él, no digo yo, perdía el tiempo delante del Santísimo, que ganaba el tiempo y espiritualidad y camino a la santidad a través de la Eucaristía. Entonces queremos dedicar un momento de adoración profunda, no solamente ya como un significado, como una reflexión, sino que como una acción directamente de la adoración al Santísimo. Y en eso consistiría, ¿verdad? Compartir con la gente la fe, visitar la tumba del padre Julio César en su mausoleo. Y también pedimos a la ciudadanía que, como es de costumbre, también extender una mesa y compartir el desayuno franciscano. Y entonces toda la gente que quieran compartir con sus hermanos, llevamos un bocado, bebida, cocido, café, chipa, sopa, sea lo que sea, para compartir con los peregrinos que llegan hasta Ubicuí. Qué lindo. ¿Qué hora sería esa misa? La ¿Ya tenemos misa horario? sería a las 9 horas. 9 9 horas. horas en el patio, en el atrio de la iglesia, porque no vamos a caber todo. Normalmente se reúnen más de 2.000 personas cada año.
Por eso digo que la preparación ya está haciendo la gente. Hay algunos que anuncian parroquias que van a venir hasta en colectivo para la fiesta del País Julio. Qué bueno. Bueno, les tenemos una información muy detallada por parte del cura párroco de la iglesia San José de la ciudad de Ubicuí. Y bueno, padre, estamos llegando al final de nuestro programa. Le voy a pedir, padre, que haga una bendición especial para el Paraguay y principalmente para la gente que nos están acompañando a través de este medio, agradeciéndole una vez más por recibirnos tan gentilmente y hacerles saber también que este viaje desde la ciudad de Asunción hasta Quiquio para nosotros ha sido toda una alegría, un gran placer, una gran motivación y agradecerle también al Padre Julio que siempre nos ayuda porque antes de cada salida para un viaje o antes de iniciar una programación siempre recurrimos a la intercesión del Padre Julio y sinceramente sentimos esa presencia espiritual de Él en todos estos momentos, ¿verdad? Que para nosotros realmente es muy, muy emotivo y tiene una gran significación también espiritual. Así mismo, en nombre de nuestro equipo que se está formando cada vez más gente, en nombre también de los sacerdotes que conformamos el equipo sacerdotal, el padre Julio César Núñez, hijo de paraguayo que nació en la Argentina, en Buenos Aires, el padre Isidoro Pereira, que está reincorporando otra vez el equipo, en nombre de todos los laicos de la parroquia de Ibicuí de Quiquio, de María Antonia, agradecemos por su presencia y el mensaje para la gente, esa bendición grande. País Julio se hace sentir en los momentos difíciles de la vida, en momentos de enfermedad, en momentos de proyectos, emprendimientos de personas. País Julio se hace sentir, eso es lo que yo percibo. Mucha gente siente el País Julio y realmente que un santo realiza milagros. El País Julio es nuestro gran aliado en el cielo, es el gran país que está al lado de Jesucristo, con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen María desde el cielo, con los santos, puede infundir en nosotros un espíritu renovador, un espíritu jubiloso, un espíritu de alegría, un espíritu de fraternidad, un espíritu de servicio a los más vulnerables. En fin, amar nuestra iglesia, vivir nuestra iglesia en comunión, en sinodalidad, en camino. Con País Julio todo podemos. La santificación de todos los ministros, la iglesia, País Julio es un modelo y un intercesor, un aliado nuestro. Por eso pido al País Julio para que bendiga nuevamente al Paraguay que tanto él ama, a todas las familias paraguayas, los niños, a los jóvenes, a los seminaristas, a los sacerdotes, a los obispos. País Julio interceda por el Paraguay y que esa gran bendición llegue a todas las familias. Amén. Bueno, así cerramos este programa, un programa más, dándole gracias a Dios nuestro Señor por darnos la vida, a la Santísima Virgen María por su intercesión, por cubrirnos siempre con su manto celestial y al Padre Julio que siempre está presente con nosotros con su valiosa ayuda también. Nos veremos en el próximo programa si así Dios lo permite.